sanando cada vida que está aquí presente y los que van a escuchar, aún en la distancia, Señor. Los que nos siguen en Suecia, Señor, en España y en los diferentes países a los cuales llega esta transmisión, te pedimos que tú nos bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga conmigo, una batalla real. ¿Cuántos saben que están en una batalla? Hay muchos que ni cuenta se han dado. Y todos los días el hecho de que tú estés vivo, díganle a su hermano al lado, es un milagro. Dile, es un milagro que tú hayas amanecido vivo hoy. Y a veces no nos reconocemos eso. Amén. Y les decía que hoy no les iba a predicar, hoy les iba a enseñar. Así que quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Hace algunos años, ¿se acuerdan de las Torres Gemelas? Cuando cayeron las Torres Gemelas, después de esto hubo una persecución a todos los islámicos. Fueran buenos, fueran malos, ellos sufrieron una persecución porque Estados Unidos entró como en una paranoia, ¿cierto? Todo era miedo porque creían que por todo lado iba a venir un ataque terrorista. Y esto es la realidad de una guerra. Y a veces la iglesia no está tan apercibida de la guerra como estuvo Estados Unidos en ese momento. Y a veces solamente nos apercibimos de la realidad de una guerra cuando sufrimos pérdidas. Estados Unidos estaba confiado. Se creía impenetrable. Y todos los aviones tuvieron blancos estratégicos para Estados Unidos. Y solo cuando fueron golpeados fue que como que reaccionaron y dijeron, estamos vulnerables todavía. Somos una potencia, pero todavía somos vulnerables. Y ustedes se acuerdan que atacaron el Pentágono, las Torres Gemelas y varios puntos en los cuales Estados Unidos se creía fuerte. Y a veces el cristianismo pasa desapercibido y camina la vida como si nada estuviera pasando. Pero dile a tu hermano al lado, aunque no tengas traje de soldado, estás en una guerra. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que cristianos caen constantemente y dejan de asistir a una iglesia. Cada cristiano por cantidades. Hoy en día hay más divorcios dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Antes las estadísticas de divorcio dentro de los cristianos eran muy mínimas. Hoy en día se ha incrementado entre pastores, artistas famosos. Y hoy pareciera que es normal. En días pasados, hace unos años, había un escritor famosísimo que este hombre fue bastante seguido por sus temas. Él era escritor y él hablaba acerca de la pureza sexual en la juventud. Y hace poco en Canadá hubo una marcha en pro del LGTB. Y este hombre que era pastor y escribía acerca de la pureza sexual, ahora salió en esa marcha apoyando este movimiento. Y aparte de eso diciendo que él ya no piensa así. Y que los jóvenes pueden vivir como quieran su vida sexual. O sea, hay gente que está cayendo día tras día de las líneas del ejército de Dios. Porque no estamos apercibidos de que estamos en guerra. Dile a tu hermano al lado, estás en guerra. Y esta guerra no es culpa de Uribe ni de los otros. Esta es una guerra peor. Amén. La gente a veces está pendiente solamente a las guerras. Y diga conmigo, por más que quiera el mundo hablar de paz, la Biblia dice que oirán de paz y seguridad y vendrá destrucción repentina, dice la Biblia. Pero vamos a hablar hoy de una guerra espiritual, no de una guerra política, no de una guerra de grupos armados, sino de una guerra espiritual, de una batalla real. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? ¿Contra qué? Principados,
contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les digo, les voy a enseñar hoy, amén. Así que si usted tiene para tomar nota, vaya a tomar, tome nota rápidamente. Y si no, después miramos si vendemos el material. No lo regalamos porque lo que se regala no lo valora. Después lo botan. Amén. La realidad de una guerra. Y la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. A veces creemos que nuestro enemigo es el vecino que nos hace la vida imposible. A veces, en estos días fui a recoger a mi hermana a la casa o a llevarla, o no sé qué fue lo que fui a hacer a la casa de ellas. Y estaba peleando una vecina con la otra. Y yo que llegué allí, me escuché todo el chisme de una de las vecinas diciendo que ella ya iba a ir a la estación de policía porque la otra cada vez que barría le echaba la basura del lado de ella, de la casa. Y diga a las hermanas al lado, esa no es la guerra que tenemos. Nuestro enemigo no es nuestro vecino, nuestro enemigo no es nuestro compañero de trabajo que nos hace la vida imposible. Tenemos lucha, diga conmigo, contra huestes espirituales de maldad, amén. Contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, dice la palabra. Y la gente, hay muchos cristianos que ignoran esto hoy en día. Y viven la vida como si nada estuviera pasando. Hoy hay cristianos hippies que todo es paz y amor. Hoy los cristianos no se han apercibido de que estamos en una guerra y hay antecedentes de la guerra entre el hombre y Satanás. Génesis 3:15, ¿qué dice? Mire, ahí empezó el antecedente bíblico de la guerra espiritual del hombre y Satanás. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti. Dios le está hablando a la serpiente. Escuche bien. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Diga conmigo, queramos o no, ya fue establecida una batalla entre la serpiente y la humanidad. Dios estableció desde el principio una guerra entre la serpiente, que es Satanás, y el hombre y la mujer. Y dice que habrá siempre enemistad entre el uno y el otro. Dígale a su hermano de al lado, Satanás te odia. Dile, si alguien te odia, no es aquel que públicamente ha dicho que te odia, que quiere verte mal. No, no es ese enemigo. Es Satanás el que te odia a ti. ¿Y sabes por qué? Porque dice la Biblia que Satanás quiso ser como Dios y por lo cual Dios lo sacó y lo echó desde su presencia. Y dile a tu hermano al lado, Satanás quería algo que tú tienes. Satanás quería ser como Dios y Dios no se lo permitió. Y para castigarlo le dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dile a tu hermano al lado, tú te pareces a Dios. Y eso era algo que Satanás quería. Y por eso es que Satanás quiere quitar de ti todo parecido con Dios. Por eso es que Satanás nos odia tanto, porque nos parecemos a Dios, que era lo que él quería en un principio. Entonces, hay un antecedente espiritual y es que Dios estableció enemistad ¿entre quién? Entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, hay una guerra casada. Siempre está esta guerra presente. Ahora, la guerra espiritual, escuche bien, bien lo decimos, es una guerra invisible también, porque es una guerra de espíritus. Dice la Biblia, no es contra sangre y carne, no es algo que podamos ver, es algo invisible, es algo que no tiene carne, que no tiene hueso, pero que es más real que las guerras que hoy vemos en Medio Oriente o incluso las que quieran anunciar en Colombia. Nuestra guerra es más real. La gente se alarma cuando publican que nuevamente se arman unos grupos, pero no se alarma que todos los días está librando una batalla espiritual, que día y noche el reino de las tinieblas está peleando por destruir su vida, por destruir su hogar, por destruir su salud, por destruir sus finanzas, y los cristianos durmiendo. Y se nos olvida que la Biblia dice, velad y orad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dile a tu hermano al lado, Satanás está detrás de ti, Satanás está buscando para devorarte. Pero dice la Biblia, por eso estás velando y orando. Y hoy en día hay cristianos que ni velan ni oran. Porque supuestamente hoy no pasa nada, hoy no hay que orar.
Hoy no hay que vigilar, hoy no hay que buscar presencia de Dios, pero dígale a su hermano al lado, estás en guerra. Amén. Entonces hay una guerra espiritual que diga conmigo, es multidimensional. La guerra espiritual usted tiene que entender que es multidimensional. Y es una guerra que se da en varias dimensiones. Y esto quiere decir que primero es una batalla social. ¿Es una batalla qué? Social entre el creyente y el mundo. Llámese mundo al sistema. O sea, usted como cristiano todos los días está batallando contra lo social, contra la sociedad. Usted publique algo en las redes y va a ver, como publique algo como cristiano en las redes y va a ver cuántas críticas levanta. Nosotros nos ponemos contentos cuando decimos alcanzamos 20,000 personas hoy en las redes. Pero cuando alcanzamos 20,000 están los comentarios que nos están mentando la mamá. Me están recordando la mamá. Me están diciendo cantidad de cosas porque hay una guerra entre lo que es cristiano y lo que no lo es. El cristiano está en una guerra social. Por eso es que usted lo critica. Por eso es que usted se burla. Porque hay una guerra que es espiritual, pero que se manifiesta en el campo social también. Y esto lo habla Juan 15, 18 al 19. ¿Qué dice Juan 15, 18 al 19? Mire bien lo que dice este texto. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo. Dile a tu hermano de al lado, si el mundo te amara, eso quiere decir que tú eres del mundo. Por eso es que a veces se hace cuestionable cuando un cristiano tiene más amigos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Porque algo no está funcionando mal, porque si se identificara como cristiano, el mundo lo aborrecería. Y hoy el cristianismo se está empeñando por caerle bien a todo el mundo antes que a Dios. Pero la Biblia dice, si fuerais del mundo, el mundo los amaría, pero no les ama porque ustedes no son del mundo. Yo los escogí del mundo, pero para que no hagan parte de él. Entonces, cuando usted establece el reino de Dios, cuando usted está viviendo como cristiano, usted va a vivir lo mismo que vivió Jesús y es ser odiado por el mundo. Si usted viera los comentarios que nos han publicado en las redes. Pero también hemos tenido gente que dice, déjenlo. A este grupo se puede compartir lo que sea. Y esto es una palabra de bendición. Esta es una palabra de Dios. Hay los que nos rechazan, pero también hay los que nos aman. Hay los que se unen con nosotros en la fe, pero hay también los que nos declaran una guerra social. Y donde decimos que somos cristianos, ahí están atacándonos. Porque diga conmigo, es una guerra social. Si hay algo que ataca al mundo, escuche bien, a los cristianos y a los judíos. Porque fue a lo que Dios escogió. Uno tiene amigos a veces hasta que dice que es cristiano. Escuche bien, si a usted lo aman mucho en el mundo, examine su vida. Examine su vida. Porque quizás hay mucha identidad de usted con el mundo. La Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, esto está hablando de que como cristianos constantemente estamos siendo batallados. Estamos siendo confrontados con el mundo. Mira, publica algo de cristiano y va a ver que enseguida lo atacan. Hoy todo el mundo puede publicar lo que quiera y nadie dice nada. Pero publique usted los principios y va a ver que todo el mundo se levanta a atacarlo. Haga la prueba en las redes. Nadie dice nada de los que matan, nadie dice nada de los movimientos que se levantan, nadie dice nada de cuando alguien publica en contra de la vida, en contra de lo que son los principios bíblicos. Pero levántese usted y publique algo como cristiano y va a ver la guerra que se levanta. Lo critican. Le van a decir anticuado, retrógrado y le dan una cantidad de cosas. Pero esto habla de una realidad, de una guerra que se manifiesta en varias dimensiones. Primera dimensión, social.
Segunda dimensión, una batalla personal, que es entre la carne y el espíritu. Cuando usted publica algo en las redes y le comenta, ahí hay una batalla en la dimensión social. Pero hay otra que es peor, y es a nivel personal. Vaya conmigo. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Qué dice la palabra? Dice, digo pues, andad ¿en qué? En el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Escucha bien, habla de la realidad, de la batalla que vivimos, no socialmente, ya sino personalmente cada cristiano. Usted y yo tenemos una batalla todos los días. ¿Qué me levanto? ¿Qué decido? ¿A quién decido agradar hoy? ¿Agrado al espíritu o agrado a la carne? Dice la Biblia, no satisfagáis pues los deseos de la carne, sino andad en el espíritu. Porque estos batallan entre sí. Usted desde que se levanta, usted tiene una lucha. O duermo o me levanto a orar. Leo la Biblia o me cogió el trabajo, me cogió la tarde. Usted todos los días se levanta, va para el trabajo. Ay, bonita la muchacha que se sentó al lado. Bonita la que está al frente. Y la muchacha lo mismo. Ay, ese muchacho. Ay, esa muchacha. Y estamos en una constante guerra entre los deseos de la carne. Que si hemos leído la Biblia sabemos que en la carne la tentación se manifiesta en tres áreas. Dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son las áreas donde se manifiesta la tentación. Y allí estamos batallando constantemente. Pero dice la Biblia, por eso, anden en el Espíritu. La iglesia tiene que aprender a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es todos los días andando como locos. Ay, gloria a Dios, yo soy cristiano, gloria a Dios, yo soy cristiano. No. Es teniendo a Dios en el corazón, teniendo a Dios presente, viviendo de acuerdo a los preceptos bíblicos, a lo que Dios estableció. Eso es vivir en el Espíritu, porque eso siempre se va a oponer constantemente. El apóstol Pablo decía, a veces no hago lo que quiero, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Habla de una realidad espiritual, una guerra espiritual que batallamos todos los días. Dígame quién no batalló de pronto hoy para venir a la iglesia. Y a veces creemos que eso es simplemente una pereza. A veces creemos que eso es simplemente parte de un cansancio. No. Eso es la realidad de una guerra. Pero el espiritual dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No quieres ir, pero no te manda sola. Así que yo me voy para la iglesia. Tengo pereza, pero entiendo que esto es una guerra. Y yo no voy a satisfacer los deseos de la carne. Yo voy a satisfacer al espíritu. Y por eso me levanto. Por eso voy a orar. Por eso voy a sacrificar quizás el sueño, quizás un descanso. Porque voy a llenarme de Dios. No es el cansancio. Es una guerra espiritual donde cada día estamos batallando. Si gana el espíritu o gana la carne. ¿Sabe? Había un hombre que tenía perros. Tenía un perro blanco y yo tenía un perro negro de esos grandotes que usan para peleas callejeras. Y el hombre los usaba y apostaba con los perros y siempre ganaba. Había una semana donde le apostaba al perro negro y ganaba el negro. Había otra semana donde le apostaba al perro blanco y ganaba el blanco. Y siempre ganaba. Este hombre, estaba siendo millonario. Y la gente le preguntó, ¿y tú por qué siempre sabes cuál perro va a ganar? Y él les dijo, fácil. Yo alimento al perro que quiero que gane y al otro lo dejo pasar hambre. Y si esta semana quiero que gane el negro y le voy a apostar al negro, le doy comida al negro y el blanco que pase hambre. Así diga la hermana al lado, es fácil saber quién va a ganar en tu vida. ¿Cómo sabes si va a ganar el espíritu o va a ganar la carne? ¿A quién estás alimentando más? No se necesita ser profeta para saber quién va a ganar en tu vida.
Se necesita mirar a quién estás alimentando más, al espíritu o a la carne. ¿Cuántas horas pasas en redes? ¿Cuántas horas pasas orando? ¿Cuántas horas pasas en la televisión? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Amén, ay, ay, ay. O ya la guerra es con el pastor. Hay que descansar, hay que ver televisión. Sí, mira, mi esposa y yo, una de las cosas que hacemos es vernos un programa juntos. No nos vemos más. No somos muy amantes de la televisión. Yo no le estoy diciendo que no vea televisión, no le estoy diciendo que no use redes, porque de hecho las usamos y compartimos la palabra a través de las redes. Y estamos actualizando la iglesia para que esté a la vanguardia. Y queremos gente que nos ayude a compartir en todas las redes, porque esto hay que usarlo para bendición. Pero hay gente que aunque no tenga nada que hacer, todo el día pasa sin ver nada, sin detenerse a ver algo, pero está todo el día pasando porque ya hay una ansiedad, hay una dependencia de algo que ha alimentado por años y que hoy se ha vuelto una adicción. ¿Qué estás alimentando más? ¿Al espíritu o la carne? Aquí hay una guerra todos los días y a veces parece que no es guerra. Ay, no, es que estoy cansado. Ay, es que tengo pereza. Ay, es que estoy desanimado. No, no es nada de eso. Es que eso es producto de una batalla que estás perdiendo. Amén, ay, ay, ay. Y hay otra batalla que es a nivel supernatural, que es entre el creyente y los poderes de las tinieblas. Que fue lo que habla Efesios 6:10, que fue el texto que leímos al comienzo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Todos los días alrededor suyo hay una batalla espiritual. Todos los días alrededor suyo, así usted no lo vea, hay cosas que se mueven en el ámbito espiritual. Hay demonios que están alrededor suyo, alrededor de otras personas y están planeando cómo hacerle caer, mirando cómo destruir su vida. Y a veces creemos que es mentira. Había un hombre, un evangelista muy usado por Dios, tremendo ministerio y echaba fuera a Satanás y reprendía demonios y cada rato le decía a Satanás, te tengo bajo mis pies. Y un día empezó el enemigo a trabajarlo. Y empezó una mujer a seducirlo, una mujer que no era su esposa. De tal manera lo sedujo que un día se fue para un hotel con ella. Y cuando estaba en pleno acto, escuche bien, la mujer estaba encima de él. Cuando la voz de la mujer cambió y habló Satanás y le dijo, ¿y ahora quién tiene abajo a quién? No era la mujer, era Satanás. Pero a veces creemos que es mentiras. A veces creemos que esto es una fantasía. A veces creemos que esto no hace parte de nuestra vida. No, yo estoy bien, como les decía a los cristianos hippies. Todo paz y amor. Dile a tu hermano al lado, sí, tú tienes cara de buena gente, pero tienes que vestirte de guerra. Tienes que vestirte de guerra. Todos los días estás batallando. Amén. ¿Sabe cuál es la otra? Una de las herramientas de Satanás. Oseas 4:6. Quiero que vaya. Lo vamos a poner en la pantalla para adelantar. Ya sabe, el que quiera material. No sé si ahí miramos después cuánto lo vendemos. Al que quiera, pues. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, cuando la iglesia no sabe lo que cree, cuando la iglesia no conoce el mundo espiritual, fácilmente es destruida. Cuando la gente ignora lo que pasa, la realidad, lo que pasa, cuando no sabe cómo se mueve el mundo espiritual, fácilmente una iglesia es destruida. Hoy los cristianos, mira, estamos en una carencia de conocimiento bíblico, donde se
hay estadísticas. La última que leí, que fue de hecho hace varios años, decía que más del 85% de los cristianos no saben en qué creen. Es triste que más del 85% de los cristianos no saben en qué creen. Les pregunta a uno quién es Dios y no saben decir quién es Dios. Se enredan. Les pregunta a uno sobre la Trinidad, no saben qué decir. Les pregunta a uno, dígame varios nombres de Dios, no saben. Les pregunta a uno del Espíritu Santo y todavía creen que es una fuerza activa. Les pregunta a uno que si hay purgatorio y muchos dicen que sí hay. Porque hay un desconocimiento de la palabra y eso lo que hace es que la iglesia, que el pueblo de Dios se ha destruido. O sea, la iglesia tiene que llenarse de conocimiento. Yo les decía, la guerra espiritual que les voy a enseñar no va a ser de zapatear y echar fuera y atar y reprender y tantas cosas. Porque yo he visto muchos así, pero viven una vida de desgracia. Usted quiere vivir una vida espiritual, una vida de guerra, conozca de Dios. Yo creo en el ministerio profético, creo en la liberación, porque la Biblia dice que si se echa fuera demonios, ahí está el reino de Dios. Pero he visto mucha gente caer y levantarse y seguir viviendo la misma vida. Conozca de Dios. Aquí los ministerios, aquí el que quiere ser profeta, lo que le decimos primero es, lea Biblia. Porque ahí hay muchos profetas diciendo cosas que no son. Tiene que conocer lo que dice la palabra de Dios. Mira, yo he escuchado gente que echa fuera a Satanás y dice, fuera todo espíritu de fornicación, fuera todo espíritu de adulterio. ¿Dónde dice en la Biblia que hay espíritu de fornicación y espíritu de adulterio? Jamás lo va a encontrar. La Biblia lo que dice es que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, mentira. No son espíritus, son obras de la carne. Y por eso hay gente que la reprende y nunca sale el demonio de fornicación, porque no es un demonio, es una obra de la carne que tiene que contrarrestarse con un fruto del espíritu. Entonces la iglesia está perdiendo una guerra porque no conoce, porque ha desechado el conocimiento. Mira, encuentran más alegría y más motivación y más entusiasmo en leer el directorio que la Biblia. Hay cristianos que la Biblia no les produce ninguna satisfacción. La Biblia es un amuleto. La Biblia se ha vuelto en algo de la buena suerte que tienen abierto en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Pero del resto de la Biblia está enteritica, nuevecita. Y otros ni Biblia tienen porque dice que la tienen en el celular, pero tampoco la leen. Entonces, ¿cuándo te vas a llenar de conocimiento de la palabra de Dios? Amén. Es la falta de conocimiento la que hace que el pueblo cristiano esté perdiendo una batalla. Y sabe, esta es una de las armas más efectivas del diablo. ¿Usted no ve que en el mundo dicen que el infierno no existe? ¿Usted no ve que dice que el diablo no existe? Y aún hasta los papas han dicho que el infierno es algo que usted vive aquí. Pero es una estrategia del diablo. ¿Por qué? Escuche bien, 2 Corintios 2:11, ¿qué dice? Mira, dice, para que Satanás, ¿no qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? O sea, el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Un cristiano que no conoce las maquinaciones del diablo es un cristiano que vive aventajado por el diablo. O sea, si tú no sabes cuáles son las maquinaciones que el diablo tiene sobre tu vida, siempre estarás en desventaja frente a él. ¿Quién me puede decir estas son las maquinaciones que tiene el Satanás contra mí? Pero a veces no sabemos. Usted no cuida su hogar porque cree que a su esposa nadie la va a mirar.
Y usted quizás va a decir, no, es que mi esposa es feita, nadie la va a mirar. No, es que eso no es por ser bonito, eso es que el diablo es puerco. Y con tal del diablo destruir tu matrimonio, ¿te va a hablar a ti o le va a hablar a ella? Amén. Así que dígase, hermano, cuide su hogar. No deje que el diablo le tome ventaja en su hogar. No deje que el diablo le tome ventaja en su economía. No permita que el diablo le toque ventaja con sus hijos. Dice, no ignoramos las maquinaciones que Satanás tiene contra nosotros para que no nos tome ventajas. Y entonces la arma más efectiva de Satanás es hacer creer al mundo que él no existe. Escuche bien esto. Que la gente vive creyendo que nada existe, pero su vida para atrás y para atrás y para atrás. Y a veces la gente cree que simplemente son cosas que tenían que pasar. No, hay cosas que no tenían que pasar, pero te están pasando porque son cosas que espirituales. Usted dirá, pastor, eso es mentira. Mentira, ¿qué dice la Biblia en Job capítulo 1 y capítulo 2? La Biblia habla que Job era un varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de un momento a otro perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos se murieron, perdió la salud y casi pierde el hogar. ¿Y esto fue producto de qué? ¿De que tenía que pasar? No tenía que pasar, eso no estaba en el plan que pasara. Pero allí vino Satanás y dijo, déjame tentarlo, déjame tocarlo, déjame zarandearlo. Permíteme que yo lo zarandee para ver si no te va a negar. O sea, todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un trasfondo espiritual. Pero a veces creemos que es el gobierno de turno. ¿Sabe? Suba quien suba a la presidencia, no va a cambiar si usted no entiende las maquinaciones de Satanás contra su vida. Usted tiene que entender el mundo espiritual. Y la Biblia habla, no ignoramos las maquinaciones de Satanás para que no nos tome ventaja alguno. Amén. Escuche bien. Ahorita les decía lo que dice primera de Pedro 5:8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Dile a tu hermano al lado, tu enemigo es Satanás. Su enemigo no es la otra muchachita que está enamorada del mismo muchacho que usted. Olvídese de eso. Su enemigo no es la señora que le está tratando de quitar su esposo. Esos no son su enemigo, dice la Biblia. Sed sobrios y orad porque vuestro adversario es el diablo. Dile a tu hermano al lado, tu enemigo se llama Satanás. A veces creemos que esto hoy no se predica porque, como les digo, es una de las estrategias del diablo para que la iglesia viva en ignorancia espiritual y viva cayendo y cayendo, ignorando una guerra. Hoy en muchas iglesias esto no se predica. Y por eso cada día los cristianos son más mundanos. Cada día los cristianos van para atrás. Esto va como la Coca-Cola y como el café y como la leche. Antes se vendía la leche normal, hoy que leche deslactosada. Coca-Cola, 0. Café, sin cafeína. Y cristianos, sin Cristo. Cada día vamos como para atrás. Más mundanas las iglesias cada día. Y usted sabe que no somos religiosos. Si no, esta iglesia no tuviera negro por ningún lado. Usted sabe que aquí no vivimos predicando de pintura, falda y pantalón, pintura y pelo. ¿Cierto? No hablamos de eso. La guerra entendemos que es a otro nivel. Pero sí tenemos que vivir de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Amén? Ahora, nuestro enemigo se llama Satanás. Escucha bien, pero el problema es que siempre lo hemos pintado de que es que me va a aparecer con cachos, con cola y con tenedor. Y no es así.
Les hablé de 3 dimensiones de la guerra espiritual: lo social, la personal, que es a nivel del espíritu y la carne, y algo ya espiritual. Pero nuestro adversario, que se llama Satanás, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? Hay muchos nombres que aquí no se los voy a leer por cuestiones de tiempo. Apocalipsis 9:11. Escucha bien, Apocalipsis 9:11 dice, Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero Apocalipsis 9:11, ese es el 12:9, pero también me sirve, ahorita lo vamos a leer. El 9:11. Escucha bien, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Al ángel del abismo. Amén. Escuche bien, que en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Abadón es la palabra hebrea para ángel de la destrucción. ¿Ángel de qué? O sea, lo que dice la Biblia. Que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Uno de los principios o de los objetivos del diablo es destruir. ¿Destruir qué? Destruir las familias, destruir la sociedad, destruir ministerios, destruir todo lo que se le atraviese, destruir vidas. Usted ve gente que pudiera ser los más exitosos en la tierra. Hace unos días estaba un video circulando en las redes de una joven que fue modelo, hermosísima, y un día después estaba en las calles y todavía está en las calles. Porque eso es lo que busca Satanás, destruir las vidas. Jóvenes de buena familia, usted los ve en las calles consumiendo droga, destruyendo sus propias vidas y de allí no quieren salir. Hay la gente rogándole, ven, vamos a ayudarte, vamos a rescatarte, y no quieren porque están perdiendo una batalla que un día decidieron ignorar. Nuestro adversario es Satanás. Es destructor. Mira, está acusador de los hermanos, adversario, ángel del abismo, ángel de luz, Apolión, Belcebú, Belial, engañador, destructor. Son nombres de Satanás. Otro nombre es diablo. ¿Sabe qué significa diablo? ¿Quién sabe qué significa diablo? Nadie. Si ve, desconocemos la palabra. ¿Sabe qué significa diablo? Váyase para atrás. Calumniador. ¿Cuántos calumniadores hay acá? Levante la mano. Escuche bien, cuando alguien es calumniador, por eso dice la Biblia, vuestro padre el diablo. Amén. Diablo significa calumniador. Por eso hay tanta mentira y por eso hay tanto chisme, unos hablando mal del otro, decir cosas sin confirmar, porque es obra del diablo. ¿Qué más nombres del diablo aparecen? Aparece dragón, enemigo, maligno, Dios de este mundo, rey de Tiro. Otra cosa, en la Biblia también dice que es mentiroso, padre de mentiras, Juan 8:44. ¿Es padre de qué? O sea, cuando usted dice mentira, ¿está como yo de quién? Dígalo sin miedo. Hay gente que dice, todos son hijos de Dios. No, eso es mentira. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, vuestro padre, el diablo. Porque viven siempre en mentira. ¿Qué más significa? ¿Qué más nombre aparecen en la Biblia para el diablo? Significa asesino, príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire. Satán es otro nombre, o Satanás, Satán o Satanás. ¿Quién sabe qué significa Satanás? ¿Sí ve que no sabemos?
Iglesia, hay que conocer. Satán significa adversario, opositor. ¿Qué significa Satán? Adversario u opositor. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Escucha bien, Jesús vino a cumplir un propósito de Dios en la tierra. Su propósito era ir a la cruz, morir y resucitar para redimir a la humanidad y hacerla libre de la maldición del pecado y de la ley. Ahora, cuando Jesús está a punto de cumplir ese propósito, está a punto de ir a la cruz, Jesús empieza como buen amigo, como todo chévere. Pedro era un bacán con Jesús, y perdone la expresión. Y Pedro empezó a decirle, Señor, yo te amo. ¿Cómo vas a ir para allá si sabes que te van a matar? Mira todo lo que te van a hacer, Señor, no vayas. ¿Eso es un buen consejo o un mal consejo? Es un consejo chévere, alguien que me ama, que no desea mi mal, alguien que desea que yo no sufra, que no muera. Era un amigo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Wow. Porque era un opositor, era un adversario para que los propósitos de Dios con Jesús se cumplieran. Así que dile a tu hermano al lado, todo lo que te saca del propósito de Dios es Satanás, así se vista de amigo. Amén, ay, ay, ay. Y aquí usted no va a reprender el demonio en su amigo. Usted lo que le tiene que decir es, te amo, pero yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios con mi vida. Tu familia te va a decir cosas que van a ser bonitas y aparentemente pensando en tu bien, pero que sabes que son cosas que van a ir en contra de lo que Dios tiene contigo. Entonces es un adversario, es un opositor, o sea, es Satanás hablándote. Amén, ay, ay. Y usted creyendo que el diablo siempre sale con cachos. Y usted creyendo que el diablo siempre sale con cara de monstruo para asustarlo. No, Satanás a veces se viste de lo que tú más amas. Amén. ¿Estamos entendidos en eso? Y aquí no hay que reprender. Aquí hay que ser entendidos en la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque lo demás, por bonito que suene, si no va en la voluntad de Dios, será un adversario en mi vida. ¿Qué más dice la palabra? Habla de que es la serpiente antigua, lo leímos ahorita, ¿cierto? El dragón, la serpiente. Apocalipsis 12:9 fue el que me colocaron ahorita. Y habla de la serpiente. ¿Por qué? Y aquí sí me quiero detener un poquito. Satanás como serpiente. Vamos a hablar un poco acerca de Satanás como serpiente. Escuche bien. El veneno de las serpientes ponzoñosas cae en 3 categorías. O sea, las serpientes que son venenosas tienen un efecto en 3 categorías. Escuche bien. Primero, neurotóxicos, hemotóxicos y cardiotóxicos. Cuando una serpiente venenosa muerde a alguien, uno de estos efectos va a caer sobre la persona. Sea a nivel neurotóxico, quiere decir que afecta los nervios, el sistema nervioso central, paralizan a la persona, quiere decir que atacan el coraje. Cuando Satanás ha atacado a alguien, cuando alguien ha caído bajo la influencia de Satanás, a esa persona no tiene el coraje, no tiene la valentía, le da miedo emprender cosas. Usted ve cristianos que están a toda hora atemorizados, todo les da miedo, todo les parece imposible, están allí paralizados, no pueden moverse, no pueden accionarse porque simplemente fueron víctimas de una mordedura del enemigo. Por eso es que la Biblia habla 365 veces del temor. Quiere decir que todos los días usted tiene que decir, no temo, no temo, no temo. La Biblia menciona 365 veces, no temas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez por día usted tiene que tener presente, no tengo temor. Amén. Otra afectación de cuando una serpiente muerde es a nivel hemotóxico. Quiere decir que afectan la sangre. ¿Qué querrá decir esto a nivel espiritual?
Quiere decir que una mordedura de Satanás trata de evitar la obra de la sangre de Jesús en nuestra vida. La obra de Jesús en nuestra vida nos trajo salvación, nos trajo liberación y sanidad en nuestra vida. Y cuando Satanás viene a morder, quiere que tú no seas salvo, que no seas libre y que no vivas la salud de Dios. Y otra parte es a nivel cardiotóxico que afecta el corazón. Quiere decir que ataca tu adoración y servicio a Dios. Por eso es que hay tanta gente que no quiere saber de Dios. Conocieron de Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Porque fueron víctimas de Satanás. Su corazón fue herido. Su corazón no quiere saber nada de Dios. No quieren adorar a Dios. No creen en lo de Dios. Ahí tengo gente que ha sido cristiana y viven atacando lo que publico en las redes. Y los conocí siendo cristianos. Hay una joven que es hija de pastores. Y ahorita no quiere saber nada de Dios. Y en estos días comentaba algo que no sé ni por qué lo dijo. Y decía, pastores, prediquen y apliquen. Y es hija de pastores. Su corazón fue afectado por la operación de Satanás. Escucha bien, ya voy terminando. Las serpientes capturan su comida dentro de 4 maneras diferentes. Estamos hablando de Satanás como serpiente. O paramos allí y seguimos dentro de 8 días. Escucha bien, Satanás como serpiente, o las serpientes capturan su comida de 4 maneras diferentes. Primera, de golpe. Ustedes han visto que está el pajarito y ni cuenta se da uno. Un ataque rápido. Hay que estar apercibidos. También por contracción. Por contracciones como la boa, le llaman las boas. Que vienen y empiezan a darle vuelta y a darle vuelta, a contraer sus músculos. Hasta que cae a la presa rendida y después puede tragarla completica. O sea, los va envolviendo de tal manera que lentamente exprime su vida. Lo empieza a envolver y a envolver y a envolver y lo empieza a asfixiar y a asfixiar. Y la gente sin darse cuenta cada día siente que menos el tiempo le alcanza, que menos vida tiene, que más cansado está. Porque Satanás ha ido envolviéndote la vida y ni cuenta te has dado. Y cada día más lejos de Dios. Ay, no, hoy no fui a la iglesia porque me quedé. Ay, hoy no fui a la iglesia porque mis amigos me invitaron. Hoy, y lentamente su vida social los va envolviendo. Por eso es que dice la Biblia, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú tienes que tener vida social, sí, les he animado, hemos tratado de sacarlo a ustedes de sus casas para que salgan, compartan, tengan vida social, pero no pueden permitir que Satanás los envuelva de tal manera que los ahogue. Y un día digan, ya no quiero saber de iglesia, porque me enredé tanto en el mundo. Amén. Otra forma en que Satanás atrapa. Otra forma, arrojando pesos sobre la presa para vencerla. Le deja caer pesos, cargas, hasta que la presa está totalmente cansada y ya no se puede movilizar. A nivel espiritual, ¿qué pasa eso? Cada día los cristianos más cargados, afligidos, tristes, melancólicos, ya no creo en Dios, por tanta carga. Ojo, que esta es una operatividad de las tinieblas. Por eso dice Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si estás cansado es porque no has ido a la presencia de Dios. Las cargas tienen una solución y es traerlas a la presencia de Dios. Que aquel que decidió cargarte a ti también decidió llevar tu carga. No caiga en la operatividad del diablo. No caiga en la manipulación del diablo, que cada día va a querer tenerle un problema nuevo para que usted no piense en adorar, para que usted no piense en leer la Biblia, para que usted no piense en ir a la iglesia, porque hay cosas que resolver. Todos tenemos cosas que resolver. Pero esta es una de las maneras como la serpiente atrapa. Y otra es mordiendo y manteniendo el objetivo en sus colmillos mientras el veneno lo paraliza. O sea, muerde a la presa y la tiene allí hasta que el veneno vaya paralizando a la presa.
Esto quiere decir, escuche bien, que la parte más peligrosa de la serpiente es su boca. La boca de Satanás tiene suficiente veneno para paralizar y después devorar su presa. Por eso es que una de sus características es calumniador, padre de mentiras. En estos días me decían, no, que fulanito no vino porque acá en la iglesia que todo el mundo hablaban de ellos. Dios mío, yo no sé porque a mí nunca me llegó un chisme de esa persona. Pero ya decía que todo el mundo hablaba de ella. Si usted se va de una iglesia porque hablan de usted, cayó bajo la influencia del diablo. A mí, cuando yo empecé el ministerio, me atacaron, hablaron feísimo. Y yo un día traté de defenderme y Dios me dijo, cuidas mucho tu imagen, pero hasta que no pierdas la tuya no hallarás la mía. Yo dije, Señor, que hablen de mí lo que quieran, porque yo quiero tu imagen. Y de ahí entendí que cuando uno ya, hermano, no le importa lo que hablen de uno, no está dispuesto a hacer lo que sea, porque uno sabe que Dios lo va a respaldar. Que si hablan de uno, un día van a terminar diciendo, wow, ese es un loco y Dios lo está respaldando porque le creyó. No le importó el que dirán de la gente, no es víctima de las tinieblas, no es víctima de la boca de Satanás, porque es alguien que no se dejó afectar del enemigo. Usted tiene que ser consciente que van a hablar de usted, bien o mal, pero van a hablar de usted. Es más, lo más probable es que en este momento alguien esté hablando mal de usted. Quizás si yo entro a la red y miro los comentarios, alguien está hablando mal de mí ahora. Pero gloria a Dios. Amén. Ahora, deme 5 minuticos más. ¿Cómo evitar las mordidas de la serpiente? ¿Cómo evitar? Y con esto termino. ¿Cómo evitar las mordidas de la serpiente? Por hoy no, porque el tema lo vamos a seguir. Esto habla de un plano natural y esto es lo que dicen los que han estudiado acerca de la serpiente. Dan estas recomendaciones para no ser mordido por la serpiente. Y que las podemos llevar también a nivel espiritual. Primero, reconocer a las serpientes venenosas. O sea, hay que conocer al enemigo. Mira, no sabíamos qué significaba Satanás, no sabíamos qué significaba diablo, no sabíamos qué significaba todo eso. No conocemos al enemigo. Alguien que conoce serpientes sabe si una la puede coger o no. Si esta serpiente se puede coger o no se puede coger. Usted no ve que hay unas serpientes con las que se toman fotos y las cargan y duermen con ellas porque saben que no son venenosas. Pero yo no cojo a ninguna porque no las conozco. Puede ser la más mansita y créame que no la voy a tocar. O sea, lo primero es conozca a su adversario. Otra, para evitar ser mordido, usar ropa protectora. Los que se meten en territorios de serpiente usan ropa adecuada para que si los muerden, el veneno no les afecte a ellos. Quiere decir que como cristianos, dice la Biblia, por lo tanto usemos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Cristiano, eso no es como la camiseta de la selección que uno se la pone por temporada cada vez que va a jugar, pero después se la quita. No, la armadura es todos los días. Amén. Tercero, para que el enemigo no lo muerda, evitar el territorio de serpientes. Si usted sabe que hay serpientes, ¿para qué se va a meter allá? Pero hay cristianos que se van a las cantinas porque es que van a evangelizar. Cuando fueron borrachos todo el tiempo y mujeriegos. No se meta a territorio de Satanás. Si usted tuvo problemas con las drogas, no se vaya para los parques a evangelizar a los que están consumiendo, porque lo más probable es que usted termine evangelizado por ellos. O sea, no se meta en territorio donde usted sabe que hay serpientes. Cuarto, tener un amigo contigo. Los que van a cazar, mira, usted ha visto los programas de National Geographic y todos estos, donde muestran cazadores, nunca van solos. Porque si son heridos necesitan que alguien que los levante, alguien que los ayude. Y esto habla de la coinonía en el espíritu. Usted tiene que tener un amigo dentro de la iglesia. Cuando usted esté tentado, sea afectado por la serpiente, usted pueda decir, SOS, ayúdenme, oren por mí, ministrenme. Amén. No esté solo. No sea un llanero solitario. Porque el llanero solitario tenía a toro y tenía plata.
Y usted ni toro ni plata. Usted no esté solo. Busque a alguien. Otro consejo. Evitar caminar después de anochecer o en áreas oscuras. Las serpientes evitan la luz directa del sol. Como creyentes ya no caminamos como hijos de oscuridad, sino como hijos de luz. El cristiano no puede estar haciendo cosas a oscuras, cosas donde nadie lo vea. Que venga que somos novios y vamos para allí donde nadie nos ve. Venga, vamos a hacer esto, pero que nadie sepa. Usted no puede hacer cosas como eso porque está en territorio del diablo, caminando en la oscuridad. Usted hace cosas y los pastores ni por enterados nos damos. Amén, ay. Bueno, hay otro consejo, pero esto no lo voy a... Dice, no coloques tus manos o tus pies en lugares en los cuales no puedas ver. No te sientes sin mirar alrededor cuidadosamente. Objetivos estáticos son más fáciles de herir que objetivos móviles. La quietud en el cristianismo no puede ser aceptada. Usted tiene que ser activado. Usted tiene que estar haciendo algo para Dios. Usted tiene que estar haciendo algo siempre en la vida. Por eso es que el enemigo no quiere que la gente se comprometa en el servicio. Uno de los consejos que sí agradecí que me dieron en la vida. Yo tenía más puestos que un bus antes. Yo era director de oración, coordinador de oración, trabajaba con consolidación, caballeros jóvenes, alabanza, de todo. Lo único que me faltó fue ministerio de mujeres, pero de resto tenía todos los puestos en la iglesia. Y un día iba a renunciar a algo. Y yo me acuerdo que aquel amigo, aquel líder mío, me dijo, yo te acepto la renuncia, pero lo que sí te digo es que no renuncies a todo. Porque si renuncias, serás fácilmente víctima de Satanás. Y eso lo tuve tan claro. Y he visto que los que han dejado todo el ministerio, poco tiempo después terminan en el mundo. Cuidado con eso. Escuche bien, no salga de su camino para matar serpientes. Uno no está buscando serpientes para matar. Uno las enfrenta si se aparecen en el camino. Pero hay cristianos que a toda hora es buscando diablos, buscando demonios, es bien demonio hasta en la sopa. No, iglesia. Hemos de resistir al enemigo cuando lo encontramos. No debemos andar buscándolo. Amén. Y por último, saber qué hacer en caso de mordida. El que ha sido mordido por una serpiente sabe qué hacer. Bueno, los que han estudiado, los que se han formado. ¿Qué hacer cuando Satanás, una serpiente, muerde? Ya con esto termino, porque hay que ministrar la cena. Cuando, ¿alguien sabe? ¿Cómo? Pero si no hay antídoto, usted está en el campo. Escuche bien. En caso de mordida, la primera cosa que hace el mundo natural es hacer un corte en forma de cruz. Escuche lo profético, escuche. Nadie me dio la respuesta correcta, hay que no sabe. Lo primero es hacer un corte en forma de cruz. Y luego lo que ustedes sí dijeron. ¿Qué es qué? Escuche bien, se hace un corte en forma de cruz en cada marca de colmillo. En cada marca de colmillo. Si hay 2 colmillos, usted hace una cruz en cada marca. Y luego succionar el veneno. Lo que quiere decir es que ante una mordedura de la serpiente, diga conmigo, hay que aplicar la cruz de Cristo. El cristiano que ha sido afectado por la serpiente y no aplica la cruz, morirá. Por eso cuando usted cae en pecado, usted no se puede ir de la iglesia. Aquí no vamos a señalarlo, no vamos a juzgarlo. Entendemos que ha sido herido y como herido te vamos a tratar. Vamos a aplicarte la cruz, vamos a ayudarte y a decirte estamos contigo, vamos a meternos, pero tú tienes que ser restaurado, tienes que ser levantado y tienes que seguir peleando. Pero como la gente no conoce, lo que hace es irse de la iglesia. Yo no voy por vergüenza, yo no voy porque me da pena. ¿Qué dirán de mí? No vamos a decir nada. Lo único que sí te vamos a decir con toda seguridad es cuenta con nosotros. Vamos a ayudarte, vamos a orar y vamos a levantarte en el nombre de Jesús.
Esta iglesia es una iglesia restauradora. Aunque usted no lo crea y aunque seamos jóvenes, hemos levantado varios pastores que han tenido la confianza y me han dicho: pastor, caí. Una vez me llamaron: pastor, necesito hablar contigo. Por ocupaciones no había podido responderle. Después me dijo: pastor, es que estoy mal, me pasó esto y necesito hablar contigo. Y enseguida saqué tiempo y fui con ese pastor, me reuní con él, estuvimos un tiempo ayudándolo. Lo activamos en el ministerio y lo soltamos después que se restauró. Y hoy en día me dice: pastor, gracias, estoy agradecido contigo. En estos días estaba haciendo una transmisión en las redes y decía: solamente 2 pastores me ayudaron. Uno un poquito y el pastor William, que le ayuda, agradezco tanto. Y yo me gozo al ver su hogar restaurado, su ministerio otra vez activado, porque puedo decir: gracias a Dios libramos a alguien de ser víctima de la mordedura de Satanás. Y si lo hicimos con otros, ¿usted cree que no lo voy a hacer con usted? A usted que nos ha costado, usted por el cual hemos tenido dolores de parto, también lo vamos a ayudar a usted. Pero venga para aplicarle la cruz. Colócate de pie un momento, por favor. Iglesia, ninguno de ustedes, yo no les estoy diciendo vayan y peguen, pero si